Ok. Ok. Querido Señor, Jehová en los cielos, Rey de los reyes, Dios de los dioses, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros. Especialmente, Señor, que lo necesitamos tanto, porque somos débiles, somos polvo. Y realmente tú eres nuestra fuente. Tú eres nuestro viñedo, Señor. Nosotros somos las ramitas nada más. Te pedimos, Señor, que en estos momentos nos ayudes, que nos bendigas con el perdón de nuestros pecados y que nos guíes y que sea tu Espíritu Santo el que pueda dibujar a Cristo en lo que se va a presentar el día de hoy. Abre nuestros corazones, Señor. Danos discernimiento. Guíanos y protege la conexión. Protégenos de distracciones. Y Padre, limpia nuestros corazones y nuestros ambientes. Te pido, Señor, que seas exaltado tú. En tu poderoso nombre, Jesús. Úsame hoy. Amén. Amén. Ok. 70 semanas, Daniel 9. En esta foto, me gustó la imagen que muestra, porque puedes ver que cuando llega la noticia de Jesús, se le anuncia a los pastores, ¿verdad? En el campo. Y los ángeles llegan a anunciar la gran venida de Jesús. ¿Por qué empiezo con eso? Porque el capítulo 9 de Daniel es el home run, es el capítulo en la Biblia que identifica más claramente a la venida del Mesías por primera vez. Es decir, la primera venida. Es tan clara la profecía que hasta existe una maldición rabínica para aquellos que traten de interpretarla. En el judaísmo no se permite indagar mucho tiempo en ella, es decir, interpretarla, pero vamos a ir viendo hasta esa maldición nos va a aparecer aquí. Entonces, la pregunta que se hace siempre es, ¿por qué estudiar la profecía? Y yo me atrevo a decir que estudiar la profecía es decir, hacernos amigos de Jesús. Es entablar una relación de amistad con Jesús. Fíjate, en este primer párrafo nos dice que los milagros de Jesús son una prueba de su divinidad, ¿sí? Cuando él hacía milagros, ahí decían, mira, es divino. Pero una prueba aún más categórica de que él es el redentor del mundo, si allá al comparar las profecías del Antiguo Testamento con las del Nuevo. Es decir, cuando tú agarras todo lo que se dijo que iba a pasar y lo ves confirmado en el Nuevo Testamento, es ahí donde tú empiezas a encontrar de que, wow, la validez de la Biblia es clara, profunda y significante, ¿verdad? Luego dice en 2 de Pedro 1:19 que además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes, o sea, nosotros, hacen bien en atender. Es lo que estamos haciendo hoy. Estamos atendiendo profecía, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Es como, la profecía se puede decir que es una luz ante las tinieblas que nos esperan. ¿Cómo puedes navegar de noche tu auto si no prendes la luz? Estamos aquí todos, porque a veces puedo hacer que se me corte. Sí. No, sí. Aquí estamos. ¿Ok? Ok, luego dice, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes, ¿verdad? Entonces, la luz nos ayuda a navegar. La profecía es sinónimo a la luz. Primera de Crónicas 12:32 nos dice, los hijos de Isaacar, que es una tribu de las 12 tribus de Israel, 200 principales, y aquí está la clave, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es decir, ellos sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque entendían los tiempos que vivían. ¿Ves? Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cuáles son nuestros tiempos? ¿Cuáles son los tiempos de Natalie, de Abby, de Maris y el mío? ¿En cuál generación estamos viviendo? Mateo 24 nos dice Jesús, que de la higuera, y Natalie, que ahora es plantadora, conocerá más de estas cosas, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan,
Sabes que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas, ¿qué cosa? ¿Qué crees que nos está diciendo Jesús que está cerca? Su segunda venida. Exacto, su tiempo ya está aquí, está a las puertas. De cierto os digo, nos dice él, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? ¿La de los apóstoles? La nuestra. La nuestra, hasta que todo esto acontezca. Es decir, si tú ves que empieza a echar ramitas, empieza a echar las hojas, quiere decir que ya estamos por llegar al verano, a la primavera y luego el verano, ¿no? Es decir, nosotros ya vemos las conmociones del mundo, vemos plagas, vemos terremotos en México hace una semana, 7.4 en el sur. ¿Qué más vemos? Vemos que el pueblo se está dividiendo como nunca antes. Son semillas para una revolución, como la Revolución Francesa, ¿verdad? Entonces empiezas a ver como la mujer cuando está embarazada. No sabemos cuándo nace el bebé, no sabemos cuándo vendrá Jesús, pero vemos que la cosa se está poniendo muy cerca. ¿Qué debemos de hacer ante nuestros tiempos? Pregunto yo ahí. Y Juan 15:14 nos dice Jesús, vosotros son mis amigos y hacéis lo que yo les mando. Lo que Jesús nos manda es lo que hay que hacer ahora. ¿Tú ves? Entonces, Jesús nos pide una cosa, pero también hay tradiciones que nos piden otra, culturas, filosofías, doctrinas. Y la luz profética nos previene de confusión. Dice Efesios 4:14, debemos continuamente que crecer. Empieza aquí el verso, para que ya no seamos niños ni niñas fluctuantes, en que me voy por acá, no sé si es así, ¿qué dice Facebook? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuánta gente yo conozco hoy día que, como no salen, llegan todas estas cosas en WhatsApp, filosofías, material que es dudoso, y empiezan a pensar una cosa y se empiezan a afligir por otras? La mente del hombre ahora está más dividida que nunca por el advenimiento de la información, cómo llega de rápido, ¿no? Luego dice Mateo 24, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es decir, ahora mismo es difícil saber qué es qué. Hasta los más escogidos vamos a entrar en dudas, ¿verdad? Pero luego Jesús nos dice, sígueme a mí, porque nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. En Él está la verdad, por eso la Biblia dice que Él es la verdad. Entonces vamos a regresar ahora al libro de Daniel, que la Maris ha estado trabajando desde el 1, vamos en el 9, y sabemos que el, el, el buen Daniel ha tenido varias visiones, ¿verdad? Y justo aquí al final, en la segunda de la última, dice, el ángel Gabriel interpreta una visión profética a Daniel en el capítulo 9. La visión profética que han visto quizás en Daniel 8, ¿verdad? Que él se queda todo asustado. ¿Y eso qué significa? Y viene el ángel y se lo revela en el capítulo 9. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue? Dime. Ahí está. Tus slides a veces se cortan. Sí, Ahora, los veo que tienen como una escalerita. ajá. Ok, pero ahorita sí se ve Ahorita completo. ya se mejoró. Sí, se ve completo. Como que no carga bien. Se ve completo. Ahora sí, este se ve perfecto. Ese se ve perfecto. Ujú. ¿Ok? Entonces aquí da un poquito de historia. No vamos a entrar en esto. Lo que quiero entrar es en el último párrafo, ¿verdad? En el 8, Gabriel le presenta, como hemos dicho, una visión aterradora a Daniel que Daniel no comprende. La visión relata una violenta persecución que duraría 2300 años en contra de los fieles de Dios. Fue tan aterrante para Daniel que nos dice que él quedó aquebrantado y hasta se enfermó varios días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Por eso es que el ángel Gabriel
a mí me avisan cuando cargue la foto. Ahí está. Ya Perfecto. El está, ángel. sí. ¿Ok? El ángel Gabriel se lo revela 13 años después. Imagínate quedarte pensando 13 años qué habrá sido lo que me dijo Dios, ¿verdad? Y es ahí donde entramos en Daniel 9, 24 al 27. Es importante entender que la mente hebrea es diferente a la mente griega y nosotros pensamos de manera griega. Nosotros nos gusta desarrollar los efectos para entrar a la causa. Es decir, cuando relatamos un evento, dejamos la conclusión para el final, ¿es cierto o no? Ujú. Esa es la mente griega. Los hebreos piensan diferente. Los hebreos piensan, te dan la conclusión y luego te dan todos los detallitos, ¿verdad? Daniel 9 está narrado de esa manera. Incluso se complica un poco más porque está narrado de manera quiástica. Y la pregunta es, ¿qué es esto quiástico? Y quiástico es que encuentras en el verso, te voy a enseñar una foto más clara acá. Esto es quiástica. Me avisan cuando entre la foto. Se corta, trata de adelantar y de regresar. Tal vez eso ayude. ¿Ok? La mayor parte se ve. Regresa. Ok. Ahí está. Ya. Eso ayuda cuando vas y vienes. Como que termina de cargar. Ok. Fantástico. Quiástico significa que ves los 4 versos acá que vamos a estudiar hoy. Ves que los he pintado de amarillo y la otra parte en negritas. Lo amarillo talla bien en armonía con lo amarillo y lo negro talla bien con lo negro. Pero es una mezcolancia porque en un párrafo te dice 2 mensajes. ¿Ya? La interpretación no es mía. La interpretación es comúnmente reconocida por teólogos bíblicos, no importa su denominación. Hasta los mismos judíos aceptan, por eso es que ellos dicen que no, mejor no la interpretes porque es muy clara. Es muy clara a quién apunta esto. Entonces, nos vamos a enfocar en las amarillitas y en las negritas las vamos a dejar, no sé si nos da tiempo hoy o para otra ocasión. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco, verso por verso, empezando con la conclusión. Me avisan si se ve esta página. Mm. No, Se ve todavía. cortado. Ahí está. Ahí sí. ¿Y ahora? Ujú. Ujú. Ok. Entonces, Natalie, ¿puedes leer bien despacito el verso 24 ahí en la pantalla? Un segundito. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, judíos, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, que es rebelión o transgresión, y poner fin al pecado, y expiar, reconciliación, la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Demasiada información y complicada, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a empezar como a gatear aquí, ¿ok? Empieza con 70 semanas están determinadas, ¿verdad? Determinadas para que llegue algún evento especial, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar qué significa 70 semanas. Y abajo ves que dice día por año. ¿Ves? 70 semanas, ¿cuántos días son equivalentes? Y si hay 7 días en una semana, quiere decir que 7 por 70 son 490 días. ¿Es cierto? Ujú. Ujú. Ahora, es importante notar que si aplicas esta profecía en 490 días, no alcanzan los eventos. Es apretarlo mucho, no se puede. Entonces, los teólogos bíblicos también corre, sin importar denominación,
han estado de acuerdo que esto se tiene que interpretar un día equivalente a un año. ¿Y de dónde lo sacan ellos? Lo sacan de Números 14, Ezequiel 4 y Lucas 13. Por ejemplo, escojamos una. El que quiera que lea y que escoja una. Si quieres tú, Abby, escógete una. Ujú. Lucas 13, 32, 33. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. A esta etapa la historia nos demuestra que Jesús ya llevaba 6 meses en su vocación, que únicamente dura 3 años y medio. Es decir, Jesús cuando él es bautizado, él ministra por 3 años y medio. Y en una ocasión se le enfrenta y él les dice, no te preocupes, hoy y mañana y el tercer día terminaré mi obra. Y la pregunta es, ¿Jesús solamente ministró 3 días? No, él ministró 3 años y medio. Quiere decir que usó un día por año. Cuando se refiere al futuro, Jesús él mismo utiliza un día por año. ¿Verdad? En Números y en Ezequiel tú puedes ver aún con claridad en Números, fíjate, 40 años conforme al número de los 40 días. ¿Ves? Un día, un año por cada día. Entonces ya sabemos que aquí estamos hablando no de 70 semanas literales, no de 490 días literales, estamos hablando de 490 años. Quiere decir que tiene que haber un punto de origen y un punto del fin. La pregunta es, ¿dónde está ese origen? Pero vamos a ir viendo ese origen más adelante, porque quiero seguir tratando de entender ese verso, ¿verdad? Vamos a regresar aquí y me avisan si se puede ver ahora. Sí. Ok. Entonces, Natalie leyó las 70 semanas están determinadas. Y determinadas, la palabra en hebreo significa cortadas. ¿Cortadas de qué? Cortadas de otra profecía más grande, que es la que Maris estudiaría con ustedes en Daniel 8. ¿Verdad? Si las estoy perdiendo, me avisan. Pero vamos a ir tratando de resolver aquí todo poco a poco. Entonces, nuevamente, el ángel le está diciendo, ¿soñaste, viste algo en visión? Déjame interpretártelo. Tenés 70 semanas antes. ¿Perdón? ¿Estamos allí? Sí, aquí te escuchamos. Creo que dice Ok, fantástico. Se cortó Abby. Se frizó. Ok. Tenemos 70 semanas para que llegue el gran evento. Y ya vimos que son 490 días. Y luego dice, las 70 semanas están cortadas, ¿verdad? ¿Y a quién se refiere? Al pueblo de Dios, que es la nación judía, ¿verdad? Y luego dice, para terminar, ¿qué? El pecado. Curiosamente, Jesús viene y nos quita el pecado cuando muere en la cruz, ¿no? Él nos dice, yo crucifico tus pecados y yo me los llevo conmigo y tú obtienes mi santidad, mi justicia. Y luego dice, ¿sí? Perdón la interrupción, solo para regresar un poquito, entramos a Daniel, o sea, salimos de Daniel 8, donde Daniel pregunta en el versículo 14, ¿cuánto tiempo va a durar la ¿Me limpieza? escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, Abby. Lo que quiero tratar de encontrar es, entramos directo a Daniel 9, a esos versículos del 24 al 25. Y es lo que estamos interpretando ahorita, pero solo un paso atrás, lo que estamos interpretando es lo que Daniel le preguntó a los ángeles, ¿cuánto tiempo va a durar la limpieza de su santuario? ¿O qué es lo que estamos interpretando? ¿Qué tiempo? ¿O qué respuesta estamos logrando responder? Ok, exacto. Entonces, en el 8, ¿qué sucede? Él aprende que el santuario iba a ser pisoteado por 2300 años. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ahora,
Él está confundido de lo que significa esa visión y trató de entenderla, ¿verdad? Pero no está clara. Pasan 13 años y en el año 13 el ángel Gabriel se lo revela, pero le revela no necesariamente el detalle de los 2300, sino le revela otra profecía, la de las 70 semanas. Ok, Lo curioso es que él tiene que entender la de las 70 semanas para entender el inicio de las 2300. ya. Perfecto. Ahora ¿Ya? ya, Entonces, una vez, ¿ya está claro? sí, no sé, Natalie, sí, para ti quedó claro. Sí, yo voy ahí, catching up. Ok. Entonces, ¿para ti está claro, Abby? Abby. Creo que perdimos a Abby. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a continuar regresando al verso. 70 semanas determinadas para tu pueblo, para terminar la prevaricación, o sea, el pecado, la ofensa que el pueblo de Dios estaba cometiendo ante Dios, y poner un fin a ese pecado y expiar, o sea, reconciliarlos. Traerles, ¿qué? Justicia. Traerles la justicia de Jesús, que dura para siempre, y sellar la visión y la profecía para ungir a Jesús. Ungir, ¿qué es? Bautizarlo, ¿ya? Entonces, allá les está diciendo, tienen un tiempo determinado para arreglarse, yo los voy a limpiar y de una vez voy a bautizar a mi hijo, porque él les va a intercambiar a ustedes su pecado por su justicia. Eso es lo que nos está diciendo este verso, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Ok, sigamos al siguiente verso, al 25. Me avisan si Ahora, se ve o no perdón, se ve. solo una cosita, Dime. esos 70 semanas es el tiempo que va a ser profanado el templo. O sea, es el tiempo que va a durar, digamos, la persecución. La persecución va a durar No 2300 años. 2300, ok. Ajá. Y el templo también va a ser profanado 2300 años, va a ser pisoteado. ¿Ya? El templo meaning Pero, el santuario, ¿verdad? El el santuario. santuario. Ok. Ajá. En el Pero cielo, lo pues. lindo es que en el cielo, ajá, y lo hacen aquí en simbólico en la tierra. Por eso es que tú vas a la iglesia católica y tú puedes ver que están hechas como el santuario. Tienen una cajita donde está la hostia, Holy of Holies, ¿verdad? Todo eso es El una agua, réplica del es santuario. donde te pones el agua bendita en la entrada. Ajá. Sí. El incienso, el olor tan rico, ¿verdad? Y los sacerdotes intermedian por ti, como Jesús intermedia por nosotros arriba. La única cosa es que Jesús ni Dios nos da esas instrucciones, sino ellos tomaron esa iniciativa, ¿verdad? Y se han tomado en un puesto que Jesús no autorizó, porque Jesús nos dice que Él es nuestro único mediador, que el santuario celestial es donde Él trabaja y Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Entonces, regresando acá, el Señor nos da los 2300 años, es una visión terrible, pero viene Dios y le da a Daniel un poco de aliento y le dice, mira, te voy a mandar al que los va a rescatar. En 70 semanas Él llega. ¿Tú ves? En 70 semanas Él llega. Entonces, la pregunta que yo hago ahora es, bueno, ¿y dónde empieza esa profecía? ¿Qué es la fecha de origen? ¿Verdad? 490 días a partir de ¿cuándo? Entonces aquí vamos a leer el 25 en amarillito. Mari, si quieres tú lo lees. Lo voy a leer de mi Biblia para que sea un poquitín más fácil, si está bien contigo. Dice, Sí. entiende bien lo siguiente, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Ok, perfecto. Ok. Entonces, ¿qué dice allí en traducción fácil? Dice que desde el día que se llame
que el rey diga, vamos a restaurar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque vivían en Babilonia y Jerusalén estaba destruida. Y entonces él dice, a partir que se haga ese llamado de reconstruirla, a partir de ahí se empieza el conteo. Pero ahora ya estamos entrando al detalle. Ves que ya leímos la conclusión, ahora empieza con los detalles y dice 7 semanas y 62 semanas. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en el slide que viene. Ahorita nos vamos a enfocar en el decreto. Es decir, en el momento que se decide restaurar Jerusalén. Entonces, existen 3 órdenes en la Biblia. 2 de ellas son parciales, pero una de ellas sí es completa. Y esa es la del rey Artaxerxes en Esdras 7. ¿Okay? Entonces, en el punto 3, tú ves Artaxerxes da en el año ¿qué? En el año, ¿qué dice allí? 457. A partir del año 457, Artaxerxes da la orden de restaurar ¿qué? El templo. Y no solo el templo, sino el país, la ciudad. Es la única orden que incluye a Dios. ¿Ok? ¿Nos puedes dar Entonces, esta fecha no me la... solo un poquitín de contexto? ¿Perdón? Si nos puedes dar un poquito, porque eso sí no lo hemos tocado. ¿Qué significa restaurar el templo? Si nos puedes dar un poco de historia ahí, breve. ¿Ok? Entonces, Daniel cuenta la historia desde el capítulo 1, que son que llevados como esclavos de Jerusalén, porque Babilonia destruyó Jerusalén, ¿cierto? Pues por eso es que Daniel vive en Babilonia con el rey Nabucodonosor. Y ellos viven ahí 70 años, esperando regresar a su tierra. ¿Ya? Entonces, están orando, Dios, ¿cuándo vas a restaurar nuestra tierra? Y Dios le dice, desde que yo le diga al rey Artaxerxes que lo haga, a partir de ahí se restaurará y pueden regresar a casa. Daniel a esta edad, a estas épocas, ya tiene 80 años. Ya está viejito. ¿Verdad? Entonces, por fin se da el decreto y empieza todo el mundo a regresar a Jerusalén, a reconstruir todo lo que Babilonia destruyó. ¿Tú ves? ¿Está claro ahora? Sí, eso es cuando entra los medopersas, ¿verdad? Que Darío, creo, era sirio, no me acuerdo cuál de los dos, era el que estaba conectado con Dios, da la orden y le da la oportunidad a todos a volver. ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas de eso, Natalie? Sí, más o menos. Brevemente hay una parte en Daniel donde cuando derrumban Babilonia entra Darío y Darío estaba conectado con Dios y vemos creo que en Jeremías. Después de la profanación de las copas fue, creo yo. Ajá, exacto, cuando la mano está echando los tragos, entra Babilonia, los medopersas conquistan, y luego este rey Darío, vemos creo que en Ezequiel o en Jeremías, que Dios lo iba a usar para entrar y liberar a su gente. A eso nos referimos con restaurar el templo, es regresar a restaurar lo que Babilonia destruye. Lo que pasa es que destruyó. En su momento hablamos también que el templo era el cuerpo, entonces quería nada más aclarar esto por cualquier duda. Buena aclaración. Perfecta. Sí. Excelente aclaración. ¿Ok? Entonces, vámonos a saltar. ¿Verdad? Y ahora sí vamos a entrar. Me avisan si no se ve la pantalla. Vamos a entrar a entender la mate. Bien. Ya, sí se ve. Entonces ya tenemos la fecha de origen. ¿Ok? Fecha de origen 457, abajo de la flecha, la ven allí. Y ahora ya el verso nos está hablando no de 70 semanas, nos está hablando ¿de cuántas semanas? 7 y 62. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar eso y ¿qué me da? 69. ¿Ok? 69 semanas es equivalente a 483 días y sabemos que un día es por año, equivalente a réstale 457 menos 483 y dime qué te da. ¿Otra vez cuál es el cálculo?
26. 457 menos 483. 26. Los 26. Muy bien. ¿De dónde vienen los Ok. 483? Entonces, fíjate en la Las flecha, Maris. 69 Dice, semanas. exactamente. ¿Te fijas la flecha en grisito abajo? En medio de la flecha dice 7 semanas más 62 semanas. Sí. Son 69. Y Es- 69 es equivalente a ¿cuántos días? Ajá. La pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? En la 483. Biblia vimos 70 por 7. En el Ajá, 25, ese es el no, verso. 25. Ah, porque Exacto. vemos Eso los 457 del... en el 20. En el 24, recuerda que empezamos con la conclusión. Nos está diciendo, son 70 semanas, mucha, pero ahora vamos a entrar a los detalles. El detalle es, vamos a empezar con 69 y 69, esto es lo que tiene que ocurrir, ¿ok? Ujú. Ok. Vas following, Natalie. Sí, Ok, perfecto. No los demoro entonces. Cualquier duda, o sea, voy Natalie, tú following, párame. pero ujú, va como encajando as we Ok, go. perfecto, Ujú. perfecto. Si tengo dudas, les digo. Fantástico. Ok. Sí, esto es complicadísimo pero le estamos pidiendo ayuda al Señor que nos aclare, ¿verdad? Entonces, ya vimos que ahorita estamos entrando al detalle y la suma nos lleva a 26, ¿qué? Si el año 457 antes de Cristo nos lleva a menos 27, o sea, lo restas y te da 27, ¿qué sucedió en el año 27? O 26, como dijo Natalie. Cuando empezó el ministerio de Cristo. Exactamente, Jesús es bautizado en el año 27. Ahora, ¿por qué 26 y por qué yo pongo 27? La respuesta es porque el año 0 no se incluye, ¿ves? Los historiadores no incluyen el año 0 como lo hacen los astrónomos. Por eso hay una discrepancia en un año allí. Pero no es nada de que preocuparse. Lo lindo es que tú puedes ver que a partir del decreto le resta los días, justamente cae cuando Jesús es bautizado, recibe el Espíritu Santo y empieza su ministerio para salvar al mundo. ¿Ok? Y Es eso, hermoso cómo coinciden. y eso de cuando él es bautizado, ¿dónde lo podemos ver? Entonces tú te puedes meter a la siguiente página aquí. Vámonos a la siguiente página aquí. Ok. Me dicen si está clara. Ya. ¿Está claro? Sí. ¿Okay? Entonces, muchas gentes dicen, no, Jesús nació en el año 0. ¿Has oído tú eso antes? Yo no lo he escuchado. ¿Nunca lo has escuchado? Pues resulta que el monje que hizo ese cálculo se equivocó. Y no lo está diciendo Rolando, conspiracy theorist, lo dijo el Papa. Tú ves abajo una cita, Jesús was born years earlier than thought, claims the Pope, en el Telegraph, 21 de noviembre de 2012. Quiere decir que en el mundo se pensaba que Jesús nacía en el 0, pero un monje del siglo VI, a quien se le da la responsabilidad de empezar un calendario nuevo, hace este error, al no darse cuenta que Herodes el Grande estaba vivo cuando Jesús nace. La historia confirma que el mismo Herodes muere en el otoño del año 4. Entonces no puede nacer Jesús before Christ, ¿verdad? El año 4. No puede nacer Jesús después de que Herodes ya haya muerto. Jesús nace el mismo año que Herodes muere. Por eso se atribuye que la nacimiento de Jesús es en 4 años antes del año 0. ¿Tú ves? Entonces, si tú sumas esos 4 años, sus 33 años, tú le sumas sus 33 años a eso, tú empiezas a encontrar que retractándote un poco los 3 años y medio, llegas al año 27. ¿Verdad? Es bien interesante. Aquí tienes que hacer inteligencia forénsica. Es como contabilidad forénsica para poder encontrar estas cosas.
pero nuevamente no son encontradas por mí. Esto es lo que típicamente se ha descubierto, los teólogos lo han descubierto, desde hace 2000 años están haciendo estas mates, ¿verdad? Estas sumas. Nosotros solamente cargamos la información que se nos ha dado y podemos comprobarla haciendo nuestra propia mate y coincide todo. Entonces, vamos a seguir adelante. Ahora sí vamos a ver qué pasa en el verso 26. ¿Estamos juntos? Ujú. Sí. ¿Recalco o sigo adelante? Natalie, tú eres la primera vez que lo ves, o sea que tú tenés cuello aquí para preguntar. Creo que sigamos y si me surgen dudas, yo las voy haciendo. Va. Ahorita. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar. En el 24, verso 24 nos da 70 años, ¿verdad? Es la conclusión. En el 25 nos dice, ahora fíjate que son 60, vamos a empezar con 69 años. Y cuando haces la suma del año 457, o la resta, mejor dicho, caes en el año 27, que es la bautismo de Jesús. Ahora vamos a ver, porque nos falta una semana. Son 70, pero de repente nos empezó a hablar de 69. ¿Y qué pasó con esa última semana? Entonces dice aquí, en el verso 26, quien quiera que lo lea, que lo lea. Lo leo y dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? Entonces vamos a regresar al estilo quiástico, y lo amarillito nos dice, y se queda nada más que son 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, pero no por él, no por su culpa, dice. Entonces ahora estamos viendo que después de las 62 semanas, es decir, porque te fijas en la foto que yo te mandé allí, ¿no? Tienes las 7 semanas más las 62 semanas. Ahora está hablando qué sucede después de las 62 semanas y cae la muerte del Mesías. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo cae la muerte? ¿Vamos juntos todavía o los perdí? Todavía vamos bien. En fe. Okay. Entonces, vamos a continuar leyendo. Ahora me avisan si se puede ver esa página. Sí. Sí, sí se ve. ¿Ok? Ahora Maris, vamos a ¿tú estudiar vas? esa semana última. ¿Ah? ¿Qué dice? Perdón. Que si Maris va bien con la linternita. ¿Con Yo, la linterna tiene baterías todavía o? la linternita ahí va. Y lo he escuchado muchas veces, pero a mí la mate no se me da tan fácil, entonces es buen refresh. Ok, fantástico. Entonces, ahora vamos a hablar de esa última semana, porque ya vimos que en esa semana el Mesías iba a ser, ¿qué? Cortado, ¿verdad? Iba a ser cortado. Entonces, vámonos al 27 y nada más lo amarillito. ¿Quién puede leer lo amarillito aquí? Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está, bingo. Entonces ahora ya nos dio detalle de esa semana. El verso anterior nos dijo que en esa semana iba a morir. Ahora vimos que eso sucede a la mitad de la semana. ¿Ves? ¿La semana cuántos días tiene? 7, La mitad de la semana cuánto es? 3:30. Ok, quiere decir que después de las 62 semanas, súmale 3.5, ¿verdad? 3 años y Llegas medio. al año 31, 3 años y medio, ¿verdad? Llegas al 3, o sea, 27 más 3.5, mejor dicho así, para que sea más fácil. ¿Cuánto es eso? 30 y medio. 30 y medio. 31. 30.5. 30 y 31, medio. ¿verdad? 27, 30.5. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué 31 y no 30.5?
¿verdad? Mm. Ok. Ni idea. Todo cuadra cuando empiezas a ver en la qué parte del año fue que sucedieron tal cosas. ¿Tú ves? Porque si yo nazco el 1 de enero de este año, yo ya tendría 7 meses. En unos días, 7 meses. Pero si yo nazco el 31 de enero, perdón, de diciembre, para el año 2020 yo solo tendría un día. Entonces, cuando empiezas a ver cuándo caen estas fechas en las temporadas del año, es ahí donde se tiene que hacer la suma, ¿verdad? Entonces, por eso coincide, o por eso no coincide hacia el ojo pelado, como diríamos. Sí, ajá. Sí, pues tienes que ver la temporada del año, o sea, el mes y todo eso, y empiezas a hacer la suma a partir de ahí, te empiezas a encontrar que 3 años y medio después se puede redondear a 31, ¿verdad? Entonces, ya vimos que 3 años y medio Jesús ministra desde el 27 al 31, pero ¿qué pasa con los últimos 3 años y medio? Porque dice, es una semana entera, y ahí dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa es el fin de la semana. Y en el año 34, o sea, súmale 3 años y medio al 31, ¿y a qué te lleva? $34. 34. ¿Y qué sucede en el año 34? Dice ahí que es apedreado Esteban y Saulo se convierte. Exactamente. Entonces, ahí Jesús ya nos había dicho, ¿te acuerdas? Tienen 70 semanas para arreglarse conmigo. Es más, Jesús muere y todavía tuvieron 3 años y medio para arreglarse con él. Pero a partir de ese último día, el evangelio empieza a salir afuera de la casa de Israel y se va a los gentiles, que somos los que no tenemos sangre judía. Y todo eso sucede cuando Esteban es apedrado y Saulo se convierte a el evangelista más poderoso que ha existido aparte de Jesús, a los gentiles. A partir de ahí, ya el evangelio no se le da a los judíos, sino se le da a los romanos, los griegos, los guatemaltecos, los mexicanos. ¿Ves? Ese es el fin de ellos, pero no es el fin para los judíos que sí aceptaron. Porque los judíos que sí aceptaron se llamaban ¿qué? Se llamaban cristianos. Los cristianos eran judíos. ¿Ves? Y los judíos cristianos estaban ahora empezando a bienvenir a los cristianos no judíos. Y por eso es que empiezas a encontrar cartas de Pablo luchando contra las diferencias de creencias, ¿verdad? Las Entonces, tradiciones. las tradiciones, muy bien, me alegra tocar ese tema, ¿verdad? Entonces, nos vamos a saltar lo verdecito hoy, ¿verdad? Porque es demasiado tema lo que estamos viendo ya, pero quiero ver si ustedes pueden ver la foto que les añadí aquí. ¿Está clara? Entonces, arriba tú puedes ver los 2300 años. Ese es el tiempo que Daniel ve detrás de dificultades, ¿verdad? De pisoteo, de todo lo que se ha hablado en Daniel 8, ahí está. Pero lo lindo es que el ángel Gabriel le da detalle de cuándo empieza el conteo y cuándo termina ese conteo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay entre ambas profecías. Dime. Decía, ¿y qué hay entre todo ese largo periodo, no? Lo que haya dentro de ese periodo. No sé si te escuché bien. Dices, ¿qué es lo que hay adentro de ese periodo? ¿Cuál periodo Sí, exacto? o sea, dentro de los 2300 años se explica o detalla qué hay dentro de ese periodo. Hay otros periodos más cortos. Exactamente. Es una profecía dentro de otra, ¿verdad? Y
todavía hay mucho más detalle que no estamos tocando, porque no estamos ni siquiera hablando de los 1260 años que están allá adentro también. Pero el énfasis el día de hoy es ver que la profecía de 9, o sea, el timeline del 9, es necesario para entender el de los 2300. Lo interesante es que eso termina en el año 1844, que eso hace poco, eso hace 150 años, no más de 200, menos de 200. Ahí es donde termina la profecía. Y es ahí donde tú empiezas a ver que ya el santuario celestial, el entendimiento, se ha vindicado. Por eso es que Jesús nace en los bautistas, para vindicar el laver, ¿verdad? No sé cómo se dice en español. La pila del bautismo. El lavacro. Ajá. Y por eso es que el Señor alza también a los luteranos, porque no hay intermediadores, justificación por fe. No hay que confesarse con un hombre, sino es con Dios. Él alza a los metodistas, él alza, y así, poco a poco va alzando gentes, alza a los adventistas para vindicar los 10 mandamientos, que la ley del sábado todavía es vigente. Entonces, poco a poco el Señor ha vindicado su mensaje por medio de varios grupos. Lastimosamente, un grupo no pudo hacer el trabajo solitos ellos, sino el Señor tuvo que levantar otros grupos porque una persona puede recibirlo si no está dispuesto. Yo te puedo decir que el sábado es el día del Señor y tú lo puedes aceptar. Pero si vengo yo después te digo, tienes que bautizarse y tú me dices, eso ya no lo puedo aceptar. Entonces el Señor tiene que usar a alguien más para sacar el mensaje del bautismo. Lo ideal es que nosotros podamos ceder nuestro corazón y que Él nos llene de luz y nos revele poco a poco todo lo que se ha perdido para que Él no tenga que sacar a alguien más a la luz, sino que nos siga usando a nosotros dispuestos, ¿verdad? Entonces, vámonos a ir avanzando. Aquí está la maldición rabínica, que no sé si vale la pena leerla, pero ahí dice que te caiga una maldición del cielo para aquellos que quieran calcular el advenimiento del Mesías. Porque esto causaba conflicto, inestabilidad política y social. O sea, lo vemos en la Iglesia Católica no queriendo divulgar la Biblia para que fuera un estudio directo, sino dependíamos de ellos para interpretación, y vemos lo mismo en la religión judía, que no privan a la gente de estudiar directamente la Escritura. Exactamente. Y lo triste es que esto siempre sucede cuando se le da a la religión poder político. Porque lo vuelves a encontrar con los bautistas, lo vuelves a encontrar con los luteranos. Este mismo problema lo encuentras cuando la religión toma política. ¿Verdad? El punto que has tocado es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Jesús sea crucificado por su propia gente? Se les dio la profecía, pero ellos no quisieron entenderla. ¿Por qué no quisieron entenderla? Mira, no vamos a leer todo esto, pero si ustedes desean la presentación, yo se las puedo mandar. Pero lo que quiero recalcar acá es que cuando uno rechaza la luz que Dios nos da, ¿verdad? Nos quedamos en tinieblas y todo lo que Dios está tratando de hacer sucede por otro lado y nosotros nos quedamos afuera. ¿Verdad? Y lo interesante es que ahora mismo en estos días está pasando tantas cosas que lo mejor es estar conectándonos con Dios porque no queremos que las tinieblas nos deslumbren. También es importante que veamos el segundo párrafo a medias, dice que estaban soñando tranquilamente en paz mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Nosotros también somos este pueblo el día de hoy, ¿verdad? Que rechazamos la luz porque eso ya no existe, eso de la Biblia, yo lo interpreto a mi manera. Y ¿sabes qué? Esto ya va a pasar. Esto ya va a pasar. Y no me traigas las cosas de Dios porque yo quiero seguir haciendo mis vicios, ¿verdad? Es como, una higuera estéril, dice acá. Y tampoco estamos en búsqueda de un Salvador porque realmente lo tengo todo. Si te fijas, si tú hubieras nacido en el año 30, hubieras enfrentado una guerra mundial, otra segunda guerra mundial, Hitler, todas estas cosas
realmente lo que estamos viviendo hoy no es nada. Pero lo que sí estamos viendo es que poco a poco todo se está alineando a manera política, estructuralmente hablando, para que la persecución se pueda dar. Y que nuestras libertades civiles puedan ser impedidas, como lo pasó a los 3 judíos en frente de Nabucodonosor en Daniel, en el libro de Daniel 3, ¿verdad? Entonces, dice aquí que se observaban con jactancia las formas de religión mientras les faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, eran muy ritualísticos, pero no eran religiosos en práctica, ¿verdad? Les faltaban los frutos del Espíritu Santo y estaban llenos de orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y hasta de opresión. Era una iglesia apóstata. Apóstata quiere decir que está mezclada con corrupción, con la política, con lo del mundo, que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Y Jesús, cuando él llegó, él les decía a los judíos, llegaron los tiempos, acéptenme a mí, porque si no van a ser cortados, ¿verdad? Entonces, vamos a saltarnos acá. Vamos a ver si me faltó algo aquí. Se los dejo eso como tarea si quieren. Y quiero empezar a hacer paralelos. Fíjate, esa es Jerusalén. ¿Se puede ver ahí o está borroso? Tiene un cuadrito negro, pero sí se ve. Vamos a ver. ¿Tú lo puedes ver, Maris y Natalie? Igual el cuadrito. Vamos a hacer una cosa aquí. Ahí. ¿Ahora? Listo. Okay. Cuando hablamos de los tiempos de Jerusalén hace 2000 años, no estoy hablando de un pueblito aquí a la vuelta que solo tiene 3 pelones. Mira las estructuras que tenían. Tenían carreteras, era el centro más importante del mundo. Y Jesús asistía, ¿se puede ver esa foto que mandé ahora? No, No se ha cambiado. seguimos con Jerusalén. Ok. Me avisan si ahora sí. 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 Okay, ahí va Jesús adelante. Y fíjate el gran templo donde él está tratando de asistir. Ese era el Vaticano. Ese era el santuario. Esa era la iglesia donde ellos asistían. Iban con un celo felices para poder asistir y adorar a Dios, ¿verdad? Ese era el Vaticano de sus días. Y en ese Vaticano también había entre comillas, un papa, ¿verdad? Y ese papa se llamaba Caifás. No sé cómo se dice en español. Caifás. Caifás. ¿Verdad? Era el sumo sacerdote en el Sanhedrín. Sanhedrín era el Vaticano de hoy día, ¿verdad? Y tú lo ves ahí sentado y la gente rindiéndole honor y gloria a este hombre, ¿verdad? Y era el líder. Entonces vámonos a la siguiente foto. Me avisan si se puede ver. Sí, se ve. Ahí está Jesús adentro del templo. Míralo, esa es la parte de afuera del templo. Era una enormidad. Era una joya estar allí. ¿Verdad? Él asistía, él era feliz en la casa de su padre. ¿Y qué hacía él? Él educaba a las personas, les explicaba lo importante que es aceptar su venida porque si no iban a ser cortados para afuera. ¿Verdad? ¿Se puede ver esa foto? Sí. Sí. Pero también Jesús habla cosas que no nos gusta oír. Porque cuando toquen mis pecados ya no me gustó la plática. Ya ese pastor habla muy feo. Ya no vuelvo a regresar a esta iglesia. ¿Verdad? Pero es importante aprender. Me avisan si se ve esta foto. Sí. Sí. Es importante aprender a escuchar lo que no nos gusta también. La pregunta no ¿es agradable? Pero la pregunta debería de ser, ¿será verdad? ¿Será cierto? Mira cómo reacciona la gente. Agarran piedras y lo quieren matar. ¿Verdad? Porque simple y sencillamente Jesús les dice la verdad. Pero Jesús no les dice la verdad para martirizarlos. Les dice la verdad para que ellos puedan entregarlo y arreglarse. Liberarlos. ¿Verdad? Y liberarlos.
porque Él no se los puede llevar si ellos se aferran a sus pequeñitos pecados, si se aferran a su estilo de vida. A la misma vez, tú ves que no solo le molesta al pueblo, porque no todo el pueblo está molesto. Hay unos que sus seguidores decían, sí, adelante, así aceptamos. Pero también ves en el Sanhedrín o en el Vaticano de su momento que hay dos tipos de corazones. El sacerdote Caifás, el sumo sacerdote, dice, a ver, compruébanos qué milagros tú puedes hacer para realmente saber si tú eres venido de Dios. Entran con duda, sabiendo ellos lo que acabamos de leer en Daniel 9, ¿verdad? Ellos entran con dudas. Versus que tenemos otro sacerdote que se llama Nicodemo, que va a visitar a Jesús en la noche, en escondidas, porque le da miedo que lo vean. ¿A quién le da miedo testificar las cosas de Dios hoy día? ¿A quién le da miedo irle a contar a alguien de Jesús? Bueno, igual le pasaba a él. La pregunta es, ¿nos debería dar miedo? No, deberíamos de ir contentos, Como la sin miedos. Hegel. Así mismo. Entonces Ejemplo. viene Nicodemo y le empieza a hacer preguntas. Jesús, pero ¿cómo así que hay que nacer de nuevo? ¿Cómo es que cómo no entiendo? Y le dice Jesús, sí, tú tienes que nacer de agua y de espíritu para entrar al cielo, ¿verdad? Y el otro estaba tan confundido que Jesús le dice, pero tú eres un líder, un teólogo importante en Israel y no entiendes esto tan básico. Así de confundidos estaban los pobres sacerdotes. Nicodemo lo acepta, pero el resto no. Y Jesús se molesta porque ellos son los que están ayudando al pueblo, pero en este caso mal llevando al pueblo, que Jesús le dice, ¿se ve esta foto de la que puse ahora? Sí. Sí. Dice en Marcos 7, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. El lavamiento de jarros, de copas, y hacen muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que distes, y muchas cosas haces semejantes a esta. Es decir, pones las cosas, tradiciones del hombre antes que las mías, y eso te va a complicar. Ay de vosotros, dice Mateo 23, escribas y fariseos, que son ellos, sacerdotes, son hipócritas porque son semejantes a sepulcros blanqueados, son tumbas blanqueadas, que por fuera a la verdad se muestran hermosas, pero por dentro están llenas de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera a la verdad, se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e inequidad. Ese es Jesús hablándole a los sacerdotes. A mí se me hace que Jesús, el tono que él usaba con esto era un tono como de impotencia, de dolor, de pero ¿por qué? ¿Por qué? Más que de reproche, un reclamo de señores, salgan de ahí, no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Porque él hablaba con tanto amor. Exacto. Su voz siempre va mezclada con una lágrima, porque en este caso recuerda la implicación. 70 años y serán cortados fuera de mi familia. Entonces Jesús les está diciendo las cosas tal como son porque han entrado con mucha necedad. Jesús no le habla a alguien así que está dispuesto. Jesús te va a hablar así cuando tu corazón es hecho una piedra y estás a punto de que te aplaste un tren. ¿Ves? La voz de Jesús hay que verla como la Mari describe. Luego les dice, me avisan si se ven ahí, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán la condenación del infierno? En pocas palabras, despiértense. Porque yo les mando profetas y les mando de todo tipo de anuncio. Pero ¿qué hacen ustedes? Los matan y los crucifican hasta por medio de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Les dice acá. Va a quedar su casa desolada, el templo desolado. La presencia de Dios no va a estar ya más acá y se van a quedar solitos. Vénganse conmigo, les dice Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos dos caminos. ¿Ves el sacerdote alto enjuiciando a Jesús a la mano izquierda? ¿Por qué? Porque no iba con la política.
no iba con la política. Esta es la madre iglesia. Esto es lo que nuestra tradición y nuestros sabios han acumulado. Y tú vienes a cambiar las cosas porque dices que tú eres la palabra. Nosotros tenemos leyes orales. Sí, pero Jesús es la verdad. Y cuando tú ves la verdad, no puedes seguir más la tradición, porque ¿por qué vas a seguir algo que es falso cuando sabes que la verdad te dice ve para el otro lado? Por el otro lado tienes a María, no la mamá de Jesús, sino la hermana de Lázaro. Y ella está ahí aceptando al Señor, con un corazón humilde. Y tú puedes ver la diferencia cuando lees el Evangelio de cómo Él le habla tiernamente a su hija, de una manera que te hace el corazón palpitar de otra manera, lo derrite, acalora tu espíritu. La pregunta es, ¿cuál de los dos caminos vamos a hacer el día de hoy? ¿Deseas que Dios te hable con ese amor y ese cariño? ¿Deseas que Dios te dé su mano y te levante de donde tú estás? Porque todo lo que tú has hecho se puede arreglar. Todos los errores que hemos hecho, Él los puede limpiar así, en un instante. Pero es cuestión de nosotros decidir entregarlos, aunque sea un poquito incómodo, porque realmente es incómodo que el Señor te muestre dónde estás errando. Pero Él no te lo enseña por abrumarte, te lo enseña porque quiere arreglar ese corazón. Es como mi auto. Mi auto le pegué el otro día un trancazo, pero ahora tengo que ver qué herramientas uso para devolverle el metal a su lugar correcto, y eso requiere que lo golpees de vuelta. Pero no lo puedes arreglar si no le das esos pequeños toques, si no pasa el carro por esos tratamientos. Y así es el corazón humano. El corazón humano debe de ser pulido, porque lo que Dios quiere al final del día es salvarte, ¿verdad? No puedo hacer nada, no puedo irme a confesar y darle dinero a un sacerdote. Lo que sí puedo hacer es hablar con Dios y decirle, me arrepiento de todo corazón, como David lo hacía, y no quiero volverte a ofender de esta manera, ¿verdad? Entonces el llamado el día de hoy es, ¿aceptas hoy ser hija del Rey del Cielo? Porque Él realmente nos espera y Él vino a tomar este sacrificio para podernos llevar. Él nos enseñó cómo vivir. Él tomó y Él dejó su rey, su corona celestial de rey, sus mantos especiales, la adoración de ángeles que tenían que cubrir sus ojos porque su divinidad era tan potente. Él lo puso todo por un lado y tomó el riesgo de decir, yo voy a ese hormiguero y voy a ser una hormiga como ellos para irles a contar el reino de Dios los espera. ¿Qué hacemos nosotros como las hormigas? Crucifíquenlo. Pásame el martillo, le voy a clavar su mano a este que no creemos que es la Mesías. Y Jesús aún así decía, perdónalos, Padre, perdónalos. Yo los quiero conmigo, perdónalos. Lo martirizamos. Y hoy decimos, yo si hubiera estado ahí no lo haría. La pregunta que yo te hago es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón está orgulloso? ¿Tu corazón está contento como están las cosas? ¿Estás aferrado a algunas cositas que no deberíamos? Pídele a Dios recibir el poder para tener victoria, porque por propia cuenta no puedes. Pídele a Él que Él tenga victoria ante lo que le desagrada y verás el amor que recibirás, verás el agrado que tendrá cada paso que tomes en tu vida y nunca más volverás a ser igual. Es un milagro grande recibir a Jesús y hoy te invito a que lo podamos hacer. ¿Tienen alguna duda? Me avisan, si no, oramos. Natalie, ¿alguna duda? Perdón, estaba en silencio. Solo no entendí, hace como 10 minutos hablamos de que en la Biblia dice en alguna parte que leímos que no es permitido leer o como no es permitido interpretar, digamos, el fin de los tiempos, o se pudiera decir el Judgment Day, o entendí mal. Yo creo que era lo de la ley rabínica. Muy bien, muy buena pregunta. Exactamente. El libro de Apocalipsis nos dice, bendecido serás si tú lees estas palabras. Y Apocalipsis nos enseña
en los tiempos finales, el juicio, la venida, las plagas, todo eso. Lo que sí no hay es una fecha. Pero dice el Señor que bendecido serás si tú empiezas a estudiar estas cosas. La ley rabínica, que no es bíblica, que son las tradiciones, por eso Jesús les dice hipócritas, serpientes, confunden a mi pueblo con sus tradiciones. Les dice, la ley rabínica nos dice, no leas esa profecía. Y la razón por qué nos dice no la leas es porque identifica a Jesús y ellos no querían permitir que Jesús tomara el puesto del Mesías, porque no iba con su política. ¿Ves? Entonces yo te invito más que nunca a estudiar la profecía, porque hemos visto que estudiar la profecía es ser amigo de Jesús. Es ¿Verdad? bendición. Ahora, lo que tú preguntabas, Natalie, está en esta presentación en unos slides antes donde justo está el quote de que la religión judía prohíbe el estudio de esta profecía. ¿Y por qué crees tú que de esta profecía en particular? ¿Qué revela esta profecía? ¿Quién lo prohíbe, dijiste, Maris? Perdón. Los judíos. La Los religión judíos. judía. Ajá. ¿Por qué crees tú que la religión judía está en contra en particular de esta profecía? Pues no sabría por qué la religión, porque pues a mí se me viene a la mente que todo es parte del plan de Satanás, porque al final quiere profanar o quiere interferir en nuestra relación con Dios. Y al nosotros desconocer eso, no vamos a poderlo reconocer. Pero esta profecía en particular de las 70 semanas habla de quién en particular, del Mesías. ¿Los judíos de hoy son judíos o son seguidores de Cristo, cristianos? No, son judíos, pues, ¿verdad? Que no creen en la venida de Jesús, digamos. Por eso entonces la ocultan y les dicen, cualquier judío que estudie esto va a ser maldecido, porque va en contra de su interés político. Lo mismo lo vemos con la religión católica. Ellos dicen, tú no puedes. En su momento vimos en los Dark Ages que cualquiera que leyera la Biblia lo mataban. Esa era la finalidad. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento no querían que la gente leyera la Biblia? ¿Te acuerdas de por qué? ¿Cuál era la razón por la cual la Iglesia Católica no quería que la gente lo estudiara? Ellos querían como que imponer sus propias reglas, pues. ¿Te acuerdas del santuario? Que os decían, el bautismo de bebés, la religión por medio del padre, el sacerdote y no directo a Dios. Y ahí es donde hablamos de después se empieza la restauración de ese santuario. ¿Te acuerdas que hablábamos de las restauraciones como la Biblia nos lo dice y no como la religión católica? Esa es la razón por la cual los católicos en esa época ocultan el acceso a la verdad. Hoy en día todavía ocultan cierto acceso a los libros de Daniel. Ellos meten otros libros, que son los libros apócrifas, que confunden un poco lo que estamos estudiando ahorita. Y ellos, de hecho, no lo recomiendan estudiar. Apocalipsis es un libro que la misma Iglesia Católica te dice, no, ese libro no lo estudies, porque hay mucha revelación de la verdad que muchas otras denominaciones cristianas han ido restaurando. Pero como decía Rol hoy, que eso lo aprendí ahorita, muchas de estas denominaciones cristianas también se llegan a encontrar en un momento donde hay conflicto entre lo que ellos representan versus lo que dice la Biblia. Entonces, lo importante es que hay que ir directo a la Biblia, ¿verdad? Porque esa es la que nos va a revelar más que cualquier denominación. Yo estaba pensando y me imagino que, pues que incluso la Biblia que tenemos hoy, yo no he estudiado tanto la Biblia ni de cerca, pero me pregunto si hay libros que no están en nuestra Biblia, ¿me entendés? Porque cuando se quemó las bibliotecas que se quemaron en el pasado, y si tal vez igual la Biblia que estamos estudiando ahorita, igual tal vez le faltan algunos libros, incluso pudiera ser. O sea, que al final, sí, pues qué lindo que tenemos el acceso, porque ahí está nuestra guía y todo, pero me imagino que han de haber más misterios también para la religión que sea, pues, ¿verdad? Total, no mucho. Sé. Tienes toda la razón, Natalie, porque en Daniel, por ejemplo, cuando van a tirar a los 3 jóvenes hebreos al horno, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese estudio? Sí. Inmediatamente se salta 60 versos y te dices, ¿y esos versos por qué se saltaron? Y cuando tú ves creo que es la Septuagint o el Vulgate, en una versión antigua,
tú ves que ahí hay 60 versos que son cánticos. Es decir, que cuando ellos los tiran al fuego, ellos están cantando alabanzas a Dios, ¿verdad? Es hermoso poderlo ver. Pero lo lindo es saber esto, que Dios, esta es la palabra de Dios. La Biblia no es Dios, pero es su palabra. Y eso a mí me llena de impresión. Y Él va a cuidar su palabra a todo costo, al punto de que la han tratado de poner en el índice de los libros prohibidos del Vaticano por muchos años. La han tratado de quemar, la han tratado de desaparecer. Pero el Señor siempre ha encontrado una forma de proteger estas gemas. Porque recuerda que esta es nuestra salida de aquí. Este es el instructuario, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir exitosos. Entonces Él ha protegido no solo a su palabra, sino a su pueblo. A través de toda la persecución, Él siempre ha tenido fieles. Sí, a muchos hemos sido torturados, sacrificados, nuestros ancestros, ¿verdad? Pero aún así Él se encarga de ayudarlos cuando son perseguidos, quitándoles el dolor que sentirán cuando los están torturando, ¿verdad? Dios tiene esa misericordia. Y Rolo, perdón, también yo leí en el capítulo 9 de Daniel que lo que van a atacar primero es el altar de los sacrificios. ¿En qué verso? Ay, Vamos a ver aquí. lo Sí, repite sí, en el 27. varias veces, específicamente. El 12. Exactamente. El 27, 9:27 está clarito. Y en el medio de la semana se causará que el sacrificio y la oblación, o sea, el offering, cese. Quiere decir que ellos usaban corderos para expiar sus pecados, pero ahora aquí está el gran cordero muriendo en la cruz. Recuerda que Él muere en medio de esos 7 días, en 3.5. Y ahí es donde el sacrificio deja de ser utilizado, deja de tener validez ya en el santuario terrenal. Ya. Ahora, yo solo una última cosita. Yo me acuerdo que tú en su momento hiciste un viaje a Europa para entender, era un tour de la reformación o de la restauración de la verdad. Y tú fuiste a visitar el Valle de los Valdenses. Yo creo que va un poco a la duda que tiene Natalie, ¿verdad? Que uno piensa, y yo lo he pensado también, es, puchi, si hubo tanto oscurecimiento, ¿cómo sabemos que esta Biblia es la verdad? ¿Cómo se fue restaurando? Pero durante ese oscurecimiento hubo una persecución del pueblo de Dios y esa gente se fue a las montañas y ellos llevaban los libros, llevaban la Biblia en sus bolsas, se lo habían memorizado. Después del oscurecimiento, y tú me corriges si estoy correcta, eso es lo que entiendo, es después de ese oscurecimiento, cuando se empieza a restaurar la verdad, mucha de esa información regresa a ser disponible para todos. O sea, que Dios protege su palabra completa. Es correcto. Ellos guardaban la palabra, no tenían impresoras ni emails, sino era pura mano que tenían que copiarla, ¿verdad? Imagínate el trabajo que tendrían que haber sufrido. Por eso Jesús habla de los escribas, porque ellos son los que escribían la Biblia. Y se pasaban muchas pruebas de control de calidad para verdaderamente darse cuenta si todo estaba, ¿verdad?, bien escrito. Como te digo, ellos tenían otra capacidad. Mucha gente se burla de los tiempos anteriores, pero yo el tiempo que me burlo es de este, porque hoy día tenés la calculadora y no tenés que pensar cuánto es 7 más 500 más menos 300, ¿verdad? Ellos tenían esas capacidades al punto de que ellos se memorizaban la Biblia. Es más, antes de que la Biblia fuera escrita, era todo oral, la ley oral. Y la capacidad de esas personas era superior para poder llevar tanta información. Porque, por ejemplo, Daniel se le trata de cambiar el lenguaje y se le mete que ahora tiene que estudiar Akkadian, que es el lenguaje de los caldeos. El alfabeto Akkadian tiene 600 caracteres, 600. Nuestro alfabeto tiene 20 y cuantos, ¿no? El de ellos 600. Entonces, él se tiene que aprender ese idioma para poder hablar con el rey y todos los demás asociados. Hubo un hombre en estas épocas que se trató de aprender el lenguaje acadio
y dice que no pudo, solo lo pudo mantener 3 años, porque es demasiado difícil mantener el cerebro sin olvidarse estos 600 caracteres. Era demasiado imposible mantenerlo. Imagínate el cerebro de este hombre tan capaz arqueólogo, y Daniel lo conquistó rápido. O sea, tenían otra capacidad, ¿verdad? Y lo otro es que la Biblia misma, cuando tú empiezas a estudiarla, el Antiguo y el Nuevo, yo lo que he visto es que es un paralelo perfecto, o sea, como que un libro confirma al otro de una manera exacta. Entonces eso también a mí me ha aumentado la fe de que sí, de que la Biblia no ha sido modificada porque casa perfecto, como que las piezas van casando, ¿verdad? Y eso es lo que estos teólogos La armonía. han logrado. Hay algo que se llama el canón. El canón es aprobado por los judíos y los protestantes idéntico. El catolicismo tiene un canón un poquito diferente porque meten libros apócrifos, ¿verdad? Entonces, si tú quieres estar como con más seguridad, lo ideal es que tengas una Biblia que tenga los 66 libros nada más. Si tienes más de esos libros, quizás son apócrifos, ¿no? Pero, mira. ¿Apócrifos? Perdón, libros apócrifos. Ajá, libros apócrifos son como Macabeos, creo que era Simon el otro. O sea que son Judas. 62 libros. 66 en total son los que queremos tener. Ajá. ¿Verdad? Esos son los libros que se aprueban por el judaísmo y obviamente por la iglesia, las iglesias protestantes, que mira, yo realmente no tengo una inclinación, porque también muchas iglesias protestantes están haciendo cosas que están fuera de la Biblia. El protestantismo se podía definir con una oración, en latín se dice sola escritura sola, es decir, que lo que diga la Biblia es lo que es, pero ya hay muchas iglesias protestantes que ya no son sola escritura sola. Entonces, realmente lo que tú quieres ser es pertenecer a la iglesia de Jesús mismo, que Él sea tu credo y que Él sea el que te guía. Obviamente hay iglesias que tienen más acercamiento a la escritura, que son más firmes en sola escritura sola que otras, ¿no? Y idealmente, pues te quieres congregar con grupos así, donde sientas que, o donde tú puedas comprobar que lo que se está predicando es estrictamente escritura. Obviamente hay comentaristas y yo disfruto mucho de eso, ¿verdad? Que amplifican las cosas. Por ejemplo, uno de los que más me gustan se llama Charles Spurgeon. Está también Wesley, está también Elena de White, y hay varios, ¿no? Y es la y lo del, lindo es... Maris, del libro que tú me diste, del deseado de todos los tiempos. Sí, exactamente. Elena Ella White. tiene un libro, si a ti te gusta la historia, ella tiene un libro que se llama El conflicto de los siglos, donde ella cuenta la misma historia que vas a escuchar en la escuela, solo que el lente es la Biblia, es el lente bíblico. Ella te explica por qué hubo una revolución francesa y las implicaciones religiosas, o sea, el por qué existió eso, unas semillas que llevaron a tal cosa. Por ejemplo, te doy un ejemplo, uno bien fácil. Si tú le quitas la Biblia, porque es lo que pasaba, el emperador francés se deja ir por el Vaticano y el Vaticano le dice, quítales, aplasta cualquier movimiento protestante, porque esos te van a quitar a ti el poder como rey. Esos te van a usurpar. Entonces viene el emperador francés y les quita y prohíbe la Biblia y empieza a remover todo movimiento protestante. Cuando él empieza la persecución, muchos protestantes que tienen la ética bíblica para hacer negocios, porque de ahí se regían, como te digo, sola escritura sola, se empiezan a ir de Francia. Cuando se empiezan a ir de Francia, empiezas a ver que las artes, los constructores, los arquitectos, los matemáticos, los científicos, empiezan a irse a lo cual se llama hoy día brain drain. Eso sucede en Guatemala también. Como no hay muchas instituciones educativas de nivel como los americanos, muchos se van a estudiar afuera y muchos ya no regresan.
Entonces, el talento tan lindo que tenía Francia o Guatemala se queda afuera y sus emprendimientos suceden en otros países, en otras tierras. Entonces, Francia se queda con una desigualdad terrible entre los aristócratas y la gente que era muy pobre. Y empiezan entonces los aristócratas a operar sin la conciencia que la Biblia te puede dar. Porque la Biblia lo que hace es que te inculca éticas diferentes a que las de la tradición del hombre. Y cuando los aristócratas empiezan a imponer y a dictar la ley a su favor, muchos de los que estaban por debajo se sienten como que esto no es justo. Entonces empiezan a hacer protestas, ¿verdad? Porque se sentían oprimidos. Y entonces ya el Estado se divide como Estados Unidos actualmente se está dividiendo. ¿Y qué empieza a suceder? La iglesia y los emperadores se afligen porque están perdiendo el control y empieza la anarquía a sacar su cabeza, ¿verdad? Y cuando empieza a suceder eso, empiezan otra vez medidas drásticas. Y ahí es donde empieza la revolución. Y la revolución, ¿a qué los lleva? A muchas muertes. Y empiezan a decir abajo con las cosas de la religión, porque la religión era la que era política y dictaba a los emperadores. Es la religión apóstata o corrupta. Eso es lo que causa. Porque no quieren soltar el poder político. La religión nunca debe ser política. Siempre debe estar separada. No debe ser la que gobierna un país, sino debe ser la que ayuda al país, pero no lo gobierna. Entonces, son dos entidades aparte. El error es que las mezclan. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza esa persecución? Los de abajo empiezan a obtener el poder y agarran a todos los clérigos y los empiezan a matar, como los clérigos mataban a los protestantes, o sea, de su propia medicina. Al punto de que todos están aterrados, no quieren más religión en Francia, y se despelota todo de una manera tan horrible que empiezan a decir, queremos la razón. Queremos hacer de la razón un dios, la diosa de la razón. Entonces entra, ¿verdad?, el racionalismo como el dios francés. Y por primera vez en la historia, un país a nivel de asamblea dicta que aquí no hay Dios y que va a ser la razón y aquí está la diosa de la razón y sacan a una mujer y hacen que ella sea la razón. El hombre, si no tiene una guía espiritual, va a alabar a lo que se le ponga. Entonces, el que está en desacuerdo con eso será perseguido. Y entonces entra la época del gran terror, el gran terror, ¿verdad? Y ahí todo esto se hace un desastre, donde empiezan a imponer una semana de 10 días, la gente se empieza a volver loco porque los manicomios se llenan, la gente empieza a ser sobretrabajada. O sea, empiezan a vivir una vida fuera de las reglas de Dios y lo que les trae es más problema, ¿verdad? Al punto de que ellos aceptan que se confunden y regresan a los 7 días y empiezan a restaurar ciertas cosas, pero ¿qué pasa? El mal sabor de una religión mal llevada deja a Francia secular hasta la fecha. Y tú no puedes hablar de religión en Francia porque es un insulto. Es como que sácate de aquí, no me hables de eso. El argumento más poderoso en contra de la Biblia es una vida es una vida no santificada, es una vida que no es, ¿verdad? Que te haces hacer cristiano, pero no eres cristiano. Y eso es lo que se encuentra mucho en las religiones como las católicas, ¿verdad? No estoy hablando de los católicos, estoy hablando de la institución, que se deja llevar porque estas son las reglas, pero ¿dónde está el amor? Toda esa información es fascinante para mí porque a mí me gusta la economía, la historia, la religión, y ese libro del gran conflicto de los siglos te lo dicta todo. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué pasó en Holanda? ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué va a pasar ahora en Estados Unidos? Hasta de Estados Unidos hablan. ¿Y qué es lo que nos espera? Y justamente está pasando lo que se ha predicho en ese libro. Entonces, es fascinante para mí encontrar la influencia de una religión mal llevada y sus consecuencias. Súper interesante. Ya apunté el libro. Gracias. Un gusto. Lo puedes encontrar en internet también, o Mariela te lo puede mandar. Sí, Me Mariola trajeron creo un que tiene Kindle. Voy a estrenar Kindle, entonces tal vez en Kindle lo encuentro, ¿verdad? Es gratuito. Claro que sí.
Es gratuito, está en internet. Ahorita tengo que terminar el más deseado de todos los tiempos, pero ese me lo estoy tomando, no como que si estuviera leyendo la Biblia, pero sí no lo estoy leyendo así, como que si fuera una novela, pues, sino sí me estoy tomando mi Exacto. tiempo en leerlo. Haces bien, yo lo hago igual. Yo en vez de leérmela así de racatabla, agarro un par de páginas y hago de eso un devocional, ¿verdad? Que Ujú. de verdad es Porque lindísimo. Sí. lindísimo. Ujú. Lindo, lindo. Pero Sí, gracias, Rolo. Y solo última preguntita que tenía acerca de Daniel. Digamos, todos sí. ¿son simbología o es como que eso es parte de lo difícil de la Biblia? Que no se sabe si son simbología o si es exacto, pues todo lo de los cuernos y las cabritas, ¿verdad que son símbolos, Maris? Lo hemos hablado. Exacto. Exactamente. Lo que hace el Señor es que nos está diciendo, aquí está la historia de la humanidad del cero al fin. En el caso de Daniel empieza desde Babilonia, ¿no? Desde Babilonia hacia el fin. ¿Y qué hace? Para ilustrarnos nos da una estatua. Y luego que ya aprendiste ese ángulo, viene Dios y le da un poquito de, mueve ese lápiz. Imagínate que te está mostrando el lado de un lápiz. Y tú puedes estudiar todo ese lado de ese lápiz. Pero viene, lo tornas un poquito, ahora ves un nuevo lado. Pero sigue siendo el mismo lápiz. Entonces ahora él te enseña el mismo concepto, solo que con animales. Porque los animales tienen características que se pueden, que son acordes a los imperios a los cuales están hablando. Y luego vuelves a darle un poquito de vuelta al lápiz, lo tornas un poco más y vuelves a encontrar un lado nuevo, cuando él utiliza nuevos animales. Y poco a poco él te está dando la historia de lo que nos espera y cómo surge de todo esto un cuerno pequeño que se hace pasar o se pone en el puesto de Dios y dicta, ¿verdad? Y persigue si tú no estás de acuerdo con él. Al final del día, lo que Dios nos dice, la Apocalipsis, o sea, la gran Armagedón, si se puede decir así, se puede decir que es bien básico. Es a quien tú adoras. ¿A quién le vas a dar tu adoración? ¿Al hombre o a lo que Dios te pide? Eso es Armagedón, es la gran guerra final. Y para que tú escojas al hombre, se te va a obligar y se te va a opresar y te van a poner en situaciones bien incómodas con los mismos dolores que Jesús sufría en esa cruz, para que tú escojas al hombre. Pero Dios nos está diciendo, empieza a practicar ahora para que tú puedas soportar lo que te espera. Y practicar significa a recibirme a mí a diario, o sea, a Jesús, ¿no? Y ya, así Buenísimo. tú puedes encontrar. Ahí te mandé un print screen de un librito que yo tengo que habla de How to Interpret Scripture. Está muy bueno. Y ahí justo habla de muchas personas se confunden creyendo que, me habló el Espíritu Santo, entonces lo que me dijo el Espíritu Santo es esto. Y como que ponen al Espíritu Santo por encima de la Escritura. Va un poquito en línea con lo de sola Escritura. Entonces, lo que hay que hacer es poner a la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios antes. Y el Espíritu Santo lo que te ayuda es a entender y a ¿cómo se dice? A discernir eso que estás leyendo, pero muchas veces se pone arriba esa interpretación que creemos que en el Espíritu Santo. Y es donde hay que tener cuidado en qué creemos, en qué estudiamos, ¿verdad? Es la jerarquía la que va. Sí. Eso hace sentido, pero ahí te lo mandé, está interesante. Lindo, La gracias, pregunta Maris. que, la pregunta que uno debe de hacerse es, ¿me estoy guiando por la emoción o me estoy guiando por el principio? Porque uno puede decir, es que me hizo sentir así el Espíritu Santo. Ojo, porque el Señor nos guía por principios. Principios es decir, Dios dice blanco o negro. Bueno, voy a escoger el blanco o voy a escoger el negro. Ese es el principio. Uno no dice, voy a escoger el negro porque me hace sentir más bonito. Porque Satanás es el que se encarga de hacerte sentir de alguna manera. No sé si has oído el dicho, pero ¿por qué estás saliendo con esa persona? No coinciden. Es que estoy siguiendo a mi corazón. Pero el corazón es engañoso. No te vayas por las emociones. Vete por el principio. Qué difícil. Sí. Ok. Súper, gracias. De nada. Gloria a Dios. Espero que eso les haya podido ayudar. Y es complicado, pero lo que puedo hacer es ponerle la presentación. Te la mando a ti, Mari, si tú la puedes, o la podemos poner en WhatsApp, ¿verdad?
Ah, buenísimo. Gracias. No, súper lindo, gracias, Sí, me Rolo. gusta.